esperanza, porque Él es nuestro Salvador. Cristo significa ungido, el elegido por Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Eso significa Cristo. Esas son las buenas noticias. Pero, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Acaso Jesús vino al mundo para que en nuestros días se cierren calles completas, se pongan sonidos, se haga un baile, se rompan piñatas y al final haya una pelea campal, ya todos ebrios, todos tomados, todos maldiciéndose? ¿Acaso será ese el propósito por el que Cristo vino? ¿Acaso Cristo vino para que nosotros nos reuniéramos cierto día, el 24 de diciembre, y en muchas familias empiezan con un famoso brindis, y después al calor de las copas empiezan los problemas, empiezan los malos entendidos, empiezan las enemistades entre los mismos familiares que se maldicen, se ofenden y no se vuelven a ver hasta el próximo 24? Porque dice la gente, es tiempo de perdonar, es tiempo de amor, el espíritu navideño, y lo celebran de esa manera. ¿Acaso Cristo vino para eso? ¿Acaso Cristo vino para que nosotros viviéramos en un mundo materialista que está más preocupado por regalar cosas que por recordar realmente el verdadero propósito de la Navidad? ¿Acaso Cristo vino para que en estas noches se rompa una piñata y todos cantando y dulces y todo felicidad, alegría? ¿Acaso Cristo vino para eso? ¿Acaso Cristo, ese era el propósito que tenía en su mente, de tomar forma humana, encarnarse y vivir en este mundo aproximadamente 33 años y después morir, resucitar y ascender al cielo? Ese sería el propósito de Cristo al venir en este mundo. Si ese no era el propósito de Cristo, entonces ¿para qué vino Jesús al mundo? Déjeme decirle algunas cosas que dice la palabra de Dios. Y la primera es para cumplir las Escrituras. Para que usted y yo, como dije hace un momento, tuviéramos la certeza que Dios cumple su palabra. Para que usted y yo pudiéramos creer que la palabra de Dios, la Biblia, se cumple. Para que usted y yo pudiéramos creer realmente que Dios es un Dios fiel. Dice Mateo 1:22. Todo esto está después que el ángel le anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a José. Que recordemos que en realidad José no era su padre, porque el Señor Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Digamos que José únicamente fue su tutor, pero el ángel le anunció a él también el nacimiento de nuestro Señor y le dice: todo esto aconteció, es decir, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, todo lo que ya hemos visto. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, escuche bien, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice. Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo. El Señor dijo: ya es hora. La profecía se debe cumplir. Mi propósito, dijo Dios, se debe cumplir. Y eso ocurrió esa noche en Belén. Para eso vino Cristo, para cumplir las Escrituras. En segundo lugar, vino para salvarnos de nuestros
pecados. Por eso su nombre es Jesús, que significa el Salvador. El Salvador. Para eso vino Cristo. Ese es el propósito por el cual Él vino a este mundo. Para salvarnos de nuestros pecados. Cristo mismo sabía que a eso había venido. Él dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, Él mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo, para salvarnos de nuestros pecados. Cristo vino en realidad para cumplir su propósito, y su propósito era salvarnos a usted y a mí de nuestros pecados. Porque no hay otro medio, porque no hay otra manera en la que usted y yo podamos ser salvos de nuestros pecados. Déjeme decirle que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Escúcheme, por favor. Y en ningún otro. ¿En cuántos dice? ¿Me lo podría repetir una vez más? En ningún otro. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesús. Usted necesita ser salvado de sus pecados. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23. Póngame atención, por favor. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, eso quiere decir separados de la gloria de Dios. Es decir, usted y yo por causa del pecado estamos separados de la gloria de Dios. Y Cristo, al venir a este mundo, hizo lo siguiente. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con usted, para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿quién? Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Usted y yo merecíamos morir en esa cruz, pero Cristo, por su amor, estuvo dispuesto a venir a este mundo, nacer en este mundo, crecer en este mundo y dar su vida en rescate por muchos, y dar su vida para que usted y yo ya no estemos separados de Dios. Para eso vino Cristo. Usted y yo podemos tener el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre que Jesucristo vertió en esa cruz. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención. Esa palabra redención tal vez usted no la ha escuchado, pero déjeme decirle que teológicamente la palabra redención significa rescate. Y es lo que Cristo hizo. Cristo nos rescató. Significa pagar una deuda. Usted y yo teníamos una deuda por causa de nuestros pecados. Y Cristo dijo, yo pago por Él. Pero no pagó con dinero, sino pagó con su bendita sangre. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si la Biblia lo dice, deberíamos creerlo, porque la Biblia se cumple. En tercer lugar, ¿para qué vino el Señor
nuestra esperanza, Jesús, Emmanuel, Jesucristo, a este mundo, para que creamos en Él. No nada más para decir, sí, qué bonito, la primera Navidad, qué bonito estuvo. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí de día alguno? Qué bonito se siente en estas fechas. Es bonito celebrar, y lo es. Pero no solamente Cristo vino para eso, sino también vino para que creamos en Él. Y escúcheme bien, y no seamos condenados. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 dice, son palabras del Señor Jesucristo. Si me hace favor de leerlo juntamente conmigo, ya que está ahí proyectado, por favor. Todos juntos, por favor, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En realidad, Dios no condena a nadie. La gente se condena a sí misma por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gente se condena a sí misma por rehusarse a creer en Jesucristo. La gente se condena a sí misma por no creer que Cristo es el que murió por usted y por mí y vertió su preciosa sangre, y que por medio de esa sangre usted y yo podemos tener el perdón de nuestros pecados, cualquier pecado que sea. La gente se condena a sí misma por no creer. Por eso dice, el que en Él cree, en Cristo, en Jesús, no es condenado. Pero, esa conjunción adversativa que denota algo negativo. Pero, el que no cree, ya ha sido condenado. Dice aquí que hay dos tipos de personas: los que creen y no son condenados, o los que no creen y ya han sido condenados. Después de esta noche, ¿dentro de cuál de esos dos grupos de personas estará usted? ¿En los que creen y no son condenados, o en los que se rehúsan a creer y ya han sido condenados? Déjeme decirle que la decisión es suya. Dios a usted y a mí nos ha dotado de algo que se llama libre albedrío. Usted tiene la libertad de tomar una decisión. Usted puede decidir creer, y también usted puede decidir no creer. Pero las consecuencias ya están escritas, y si están escritas, se cumplirán. Si usted cree, no será condenado. Pero si usted no cree, entonces dice, ya ha sido condenado. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación. Es ir a la muerte eterna. Es ir a ese lugar que se llama condenación. Es ir a ese lugar que se llama infierno. Es vivir eternamente separado de Dios. Esa es la condenación.
Todo aquel que no cree en Cristo está destinado a esa muerte. Mas todo aquel que cree en Él recibe lo que dice ahí. Mas la dádiva, esto significa regalo. Mas el regalo de Dios es, ¿lo quiere leer? ¿Qué dice? Vida eterna. ¿Es vida eterna en quién? En Cristo Jesús. Para eso vino Cristo. Para darnos ese precioso regalo llamado vida eterna. Y para que si usted así lo desea, no sea condenado. Y por último, ¿para qué más vino Jesús a este mundo? También lo cantaron. Para recibirlo en el corazón. Para recibirlo en el corazón. Déjeme leerle lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 7. Estoy prácticamente terminando. Lucas capítulo 2 versículo 7. Cuando se cumplieron los días del alumbramiento de María, habían ido a Belén para ser empadronados. Y dice, capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Porque, qué interesante. ¿Qué dice la última parte? No había lugar para ¿quiénes? Para ellos. Para ellos. ¿Qué significa eso? Que sí había lugar, pero no para ellos. ¿Por qué? Porque recordemos en nuestros tiempos una representación o una ilustración de esos tiempos, en nuestros tiempos cuando es periodo vacacional y en los lugares turísticos se llama que es temporada alta. Y si usted va a un hotel en temporada alta, ¿cuánto le cuesta? Carísimo, carísimo. Entonces, en los días en el que el Señor nació, digámoslo así, en Belén era temporada alta. ¿Por qué? ¿Era un lugar turístico? No. Porque todos habían ido, o los que habían nacido en Belén, habían ido ahí para ser empadronados, para ser anotados en el censo que se había ordenado. Entonces, los mesoneros, o los dueños de los hoteles, digámoslo así, dijeron, esta es nuestra oportunidad, y quisieron hacer lo que decimos nosotros, su agosto. Quisieron hacer su agosto. Vamos a subir los precios. Si la noche costaba 200 pesos, ahora va a costar 1000 pesos, porque hay muchísima demanda. Y José y María no tenían el dinero suficiente para pagar el hospedaje. Por eso se dice que no había lugar para ellos. Sí había lugar, pero para los que tenían dinero, para los que tenían posibilidades, para los que tenían su tarjeta de crédito y podían llegar y decir, aquí está mi tarjeta, cárguenlo a mi cuenta. Para ellos sí había lugar, pero para el Señor no, para el Rey de Reyes no, para el Hijo de Dios no, para Dios humanado no, para Emmanuel que es Dios con nosotros no había lugar. Había lugar para otros, pero para ellos no. Y déjeme decirle que con tristeza en nuestros días se sigue repitiendo la misma historia, porque en nuestros días la gente no quiere recibir a Jesucristo en su corazón. En su corazón, vaya que hay lugar, pero hay lugar para los placeres, pero hay lugar para la pornografía, pero hay lugar para el deporte, pero hay lugar para la música, pero hay lugar para el alcohol, pero hay lugar para el baile, pero para Jesús no hay lugar. Cuando uno les habla de Cristo, dice, ¿de qué me hablas? ¿Recibir a Cristo?
se sigue repitiendo exactamente la misma historia. Sí hay lugar en los corazones, pero para Cristo no hay lugar. Esta noche, Cristo encontrará lugar en su corazón. O también usted dirá: Jesús, no me interesas, no hay lugar para ti en mi corazón, no hay lugar. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron, no le recibieron. ¿Le recibirá usted? Y déjeme decirle que Dios tiene una promesa. Dios escribe una promesa para todos los que así le reciben. Dice el 12, conmigo si lo está viendo ahí: mas a todos, ese puede ser cualquiera, a todos, no importa quién sea, no importa cuántos pecados tenga en su vida, no importa cuán sucio se sienta, no importa qué trasfondo tenga, no importa su pasado, no importa su vida, al Señor no le interesa. Él quiere que usted le abra la puerta de su corazón así como está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, entonces se va a cumplir. ¿Cómo se puede recibir a Jesucristo? ¿Cómo puedo hacer para recibir a Jesucristo? Esto es algo muy sencillo. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya no siendo un niño, siendo un varón fuerte, un varón de 33 años que estuvo aquí con nosotros, y así fue ascendido al cielo. Ya no como un bebé, sino como un varón. Y como varón, el día de hoy está aquí dispuesto a cumplir su palabra, a lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Cristo, escuche bien, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo, dice Cristo. Y llamo. Cristo en esta noche está tocando a la puerta. No a la puerta de la entrada, sino a la puerta de su corazón. Cristo toca a la puerta de su corazón. Joven, niño, niña, señorita, dama, caballero. Cristo toca a la puerta de su corazón, quien quiera que sea usted. Y escuche bien lo que dice a continuación. Si alguno, bendito sea Dios, que no dice un nombre aquí. No dice si Mario, si Jorge, si Juan, si Pedro, porque usted diría, pues yo no soy ni Juan, ni Jorge, ni Pedro. Pero bendito sea Dios que dice, si alguno, eso significa quien sea, cualquiera, no importa quién sea. Si alguno, dice Cristo, oye mi voz y abre la puerta. Esto de abrir es su voluntad. Usted tiene la decisión de abrir o no abrir. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Cristo dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto nos habla que si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, nos enseña dos cosas: que tendremos una relación estrecha con Él, y que algún día también, en alguna mesa, no me pregunte cómo será, de qué tamaño será la mesa para que quepan todos. Dios es un Dios todopoderoso.
pero en una misma mesa. Usted, si cree en Cristo el día de hoy, algún día usted estará con Él, cenando con Cristo. La pregunta final en esta noche es: ¿qué decisión tomará usted? ¿Se irá igual sin Cristo como llegó? ¿O se irá con Cristo en su corazón, teniendo una promesa profetizada por Él mismo, que algún día usted estará sentado a la mesa con Cristo? Y recordemos que la profecía se cumple. ¿Qué decisión tomará usted en esta noche? Les voy a pedir uno de los últimos favores. Les voy a pedir que, así como estamos sentados, tomemos actitud de oración, es decir, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Les pido unos minutitos más de toda su atención, por favor, no se me distraiga. Esperemos un momentito más, no voy a alargarme mucho en esta invitación. Quisiera antes orar, antes de hacer una invitación para usted en esta noche. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú cumpliste la profecía.